Hola chicos y chicas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver un poco, a explicar un poco lo que es la noticia, ¿vale? Es algo que ya habéis visto con anterioridad seguramente, es algo que se ha visto en casi todos los niveles educativos. Y aquí en este esquemita lo que hemos querido hacer, aquí con el puntero, veis el título de la noticia y vemos un esquema, la forma y un ejemplo de noticia. Mira, lo primero es un texto periodístico, es un tipo de texto periodístico, un subgénero periodístico. En periodismo tenemos dos grandes conjuntos, dos grandes grupos de textos, que son los de información, que son más objetivos, y los de opinión, que evidentemente son más subjetivos. La noticia entraría dentro de los de información. Entonces, esto lo tenemos que recordar siempre. Es un texto de carácter informativo, por lo que vamos a tener objetividad, ¿vale? Mucha objetividad. ¿Qué partes tenemos dentro de la noticia? Mirad, el antetítulo puede estar o no estar, ¿vale? Este sería el titular, la noticia. No confundir titular con título. En noticias se suele hablar en periodismo, se suele hablar de titular, ¿vale? Que es lo que llama la atención. Siempre se intenta que sea algo llamativo, que llame la atención a quien lo va a leer. Pensar que los periódicos, sean en papel o sean en internet, generan publicidad, generan ingresos y es el trabajo de mucha gente. Entonces, cuanto más llame la atención de una persona con un titular, más gente lo va a leer, ¿vale? Luego tenemos un subtítulo, ¿vale? Que puede aparecer o no también, el titular siempre, y un sumario o entradilla, ¿vale? O entrada, depende como el libro que tengáis o donde lo busquéis, puede venir. La fecha, ¿vale? Y en el periódico hay veces que periodista, si es medianamente famoso, de prestigio, la fecha. Bien. Eh, ¿Por qué tiene esta forma de ángulo boca abajo, como queréis llamarlo? Porque lo más importante va a venir al principio, de ahí que sea más ancho, y conforme vamos leyendo va perdiendo algo de importancia. Lo primero está siempre lleno de información muy importante porque vamos llamando la atención, ¿vale? Con esa información. Y por último, vamos completando esa información. Pensad que un periódico casi nadie o nadie lo lee entero, por mucho que lo veáis. Entonces, eh, si alguien quiere leer varias noticias, enterarse de muchas cosas, pues necesita que, que lo principal, lo importante está al principio, para enterarse de más cosas. Si a alguien le interesa tanto una noticia como para pararse más en esa noticia, pues sí se la vale entera para enterarse mejor porque le van a dar mucho más datos. ¿Vale? Entonces, en orden de importancia, lo más importante está arriba y va descendiendo en importancia. Por eso tiene esta forma. ¿Vale? Esta forma de pirámide invertida. Bien. Y por último, en el sumario, ya digo, viendo lo más importante, es un pequeño resumen, depende de cómo lo haga el periodista de la noticia. Y luego tenemos el cuerpo de la noticia, ¿vale? Una buena noticia debe responder a las 6 W, a 6 preguntas. Se llaman 6 W porque son preguntas que contienen la W o empiezan por W en inglés. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo? Si tenemos estas respuestas a estas 6 preguntas, la noticia va a estar bien redactada y el lector se va a enterar bien de qué es lo que ha pasado, a quién le ha pasado, quién está implicado, dónde, cuándo, el por qué, cómo ha ocurrido los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Si falta alguna de estas, bien, no es importante o bien no está bien redactada la noticia, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos que redactar una noticia, eh, esto tenemos que ponerlo, ¿vale? Entonces, cuando hagamos una actividad nosotros con una noticia, esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de redactar la noticia. Evidentemente, cuando hablamos del orden de la importancia con la pirámide invertida, si lo más importante es qué, o es quién porque sea alguien conocido, o es cuándo ha sido, ¿verdad? Pues eso va a ir siempre al principio, va a ir en el titular o va a ir más al principio. El orden no es este de las 6 W, el orden es el que nosotros queramos, el que nosotros consideremos más importante, más oportuno hacer en ese momento, ¿vale? Pues esto es una noticia siempre muy objetiva, nada de opinión, simplemente contar lo que hay y nada más. Espero que os hayáis enterado bien de, de qué es una noticia, ¿vale? Recordamos, un texto informativo,
¿vale? Objetivo de carácter informativo, solo queremos informar. Y tanto las partes que tiene, que se ven desde fuera, como esto, como la parte de la estructura interna, que es la pirámide invertida, la forma que tiene y todas las partes que debe tener. Ya os digo, unas son imprescindibles, las otras se pueden obviar, ¿vale? Se pueden dejar y no poner, pero generalmente vienen puestas. ¿Vale? Pues un saludo y espero que os haya servido y os haya gustado.